Mi nombre es Kinestén Cañón Rodríguez. La generación del 98 fue un grupo de escritores, poetas y ensayistas españoles que surgieron a finales del siglo XIX, junto después de un hecho muy importante, el desastre del 98, que fue la pérdida de la última colonia española, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esta derrota marcó profundamente a España, provocando una crisis nacional en lo político, lo social y la moral. Ante esta situación, estos autores sintieron una gran preocupación por el futuro del país. Se preguntaban qué le pasó a España, cómo podemos mejorarla. Por eso comenzaron a criticar la realidad del país, denunciando la corrupción política, el atraso de la educación y la falta de pensamiento crítico de la sociedad. Pero no solo se quedaron en la crítica, también buscaron renovar la literatura alejándose de los estilos tradicionales, empezaron a escribir de forma más personal y reflexiva, hablando del país español, de su historia y del sentido de ser español. También adoptaron ideas del regenerarismo, un movimiento que proponía reformas para modernizar el país. Uno de los temas más frecuentes en su obra es la identidad nacional, el sentido de pertenencia y la pregunta sobre cómo recuperar el espíritu de una España más fuerte y consciente de sí misma. ¿Cuáles serían las características de la generación del 98? Voy a preguntarle algo. Hmm, Voy a preguntarle al señor que está ahí. Hola, buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, señor, es que tengo una duda. Quiero Dígame. saber cuáles son las características de la generación del 98. Entonces, era para saber si usted sabía algunas Le cosas. tengo algunas nomás, pero no me las sé todas. Listo, Bueno, cuéntamelas. la primera es, una de las características más importantes fue su crítica social y la política. Estos autores no se limitaron a escribir novelas o poemas, sino que también denunciaron la corrupción, el atraso social y el estado de decadencia moral y cultural que vivía España en esa época. O sea que las personas en ese entonces eran muy correctas. La segunda característica sería, en cuanto a su forma de escribir, abandonaron el estilo realista tradicional. En su lugar, adoptaron un estilo literario introspectivo y simbólico con un lenguaje más sencillo, pero cargado de significado. Buscaban que sus textos llegaran al lector de forma directa y que invitaran a reflexionar. Esta característica nos quiere dar a entender que las personas en el tiempo pasado no, o sea, daban a entender sus historias, sus libros, como era realmente, no con tapujos en la boca, como decimos normalmente nosotros, y que dejaban en sus cuentos o en sus historias una parte para reflexionar, para que las personas pensaran de verdad cómo es la vida, no con las mentiras que viven cada día. La tercera es la siguiente. También innovaron en los géneros literarios, creando nuevas formas como la aníbal, una mezcla entre novela y reflexión filosófica, lo que decía, dejaban en sus historias reflexiones para que la gente las viera y pensara pues, sobre su vida. El esperpento, una forma exagerada y grotesca de representar la realidad, que era como les decía, sin pelos en la boca, decían las cosas como ellos pensaban que eran. Y la abierta, donde no todo tiene un final cerrado. Otro elemento muy importante en sus obras fue el uso del paisaje, especialmente el paisaje de Castilla, que representaba para ellos el alma de España, como este era como su lugar simbólico para ellos, como algo que adoraban mucho en España. No solo era una descripción del campo, sino un símbolo de lo que estaba pasando con el país. En esos momentos estaban pasando por una crisis en el país, por eso ellos adoraban como mucho ese lugar, el paisaje de Castilla. La cuarta característica sería, aunque eran modernos e innovadores, también mostraron un fuerte interés por la tradición, por el lenguaje antiguo y por las costumbres populares, buscando en el pasado algunas respuestas para el presente. Esas personas buscaban significados de sus antepasados para explicar algunos fenómenos en el presente para sus nuevas generaciones. Y por último, su visión de España era bastante pésima, no le tenían fe a la pobre España. Pero no se quedaban con la queja, buscaban soluciones.
También proponían ideas para una generación del país, para una regeneración del país, reflexionando sobre lo que se debía cambiar para salir de la crisis. Como les dije anteriormente, España en estos momentos estaba pasando por una crisis. Entonces, ellos buscaban alguna solución para poder cambiar eso, para poder volver a ser como estaban antes, para seguir modernizándose. Entonces, ellos buscaban una solución para eso y pues, gracias. Bueno, ¿qué te pareció la información, las características que te acabo de dar sobre la generación del 98? Pues me interesó bastante, conocí más cosas y pues supe algunas cosas que antes yo no sabía y sobre la visión del pasado y todo eso. Mano, ¿sabes qué me puse a pensar? ¿Cómo habrá terminado la generación del 98? ¿Habrá terminado en caos? ¿Habrá terminado feliz? ¿Cómo habrá terminado? Señor. Ahorita escuché que quieres saber cómo terminó la generación del 98. Sí, señor. Me interesa. Yo tengo una información buena, mano, pero buenísima. Contame. Aquí, en este libro de la época antigua, aquí muestra cómo terminó todo. Con esto puedes quedar feliz, o no sabemos si puedes terminar triste, pero este libro es bueno, mano. Veamos. Voy a contar una parte, mano. Aquí dice, la generación del 98 no tuvo un final definido, como otros movimientos literarios, sino que fue evolucionando con el tiempo. Surgió como respuestas a un movimiento clave en las historias en la que España, el desastre del 98 cuando el país perdió su última colonia. ¿Qué pasó ahí? Pues claro, España estaba como en guerra, pero en ese momento la literatura estaba como un poquito creciendo. Entonces, ¿qué pasó? Claro, españoles estaban evolucionando literariamente, pero a la vez estaban en guerra. Y al estar en guerra, perdieron colonias, y al perder colonias, perdieron familias. Eso no es nada importante, lo que sigue. Bueno, sigamos buscando el segundo texto. Aquí está. Este grupo se propuso renovar la literatura y la cultura española, usando un lenguaje más directo y sencillo, tratando temas más profundos como la identidad nacional y el sentido de la vida, la muerte y el paisaje español. A partir de la Primera Guerra Mundial y con las apariciones de una nueva generación de escritores conocidas como la generación del 27, la generación del 98, eso fue un periodo de fuerza como un movimiento colectivo. Pues ya como podemos saber ya como a la Primera Guerra Mundial hubo como un cambio distinto a la literatura, que fue como la literatura más directa, no como decir, como una literatura más expensa, digamos, a ver, en esta generación quiebra entenderlo, no, allá sí ya hicieron como una renovación de la literatura, decían como las cosas claras, ¿cierto? De lo que aquí está dando un poquito este libro. Pero cuando yo estaba leyendo este libro, encontré otra parte que es importante, ¿cierto? Entonces creo que está por aquí en la página 91. Sí, esta derrota generó una fuerza de crisis nacional. No solo fue política, sino también social, moral, y un grupo de escritores e intelectuales, reaccionando ante esta situación preocupados por el futuro de España. Se preguntaban qué había salido mal y cómo se podía así decir esa generación del 98. Le estaban preguntando de cómo se pueden llamar la generación del 98 sabiendo con la situación que estaban pasando. Y pues como lo dije al principio, no yo, sino el libro, como dije al principio, pérdida de colonias, ¿cierto? Entonces hubo una pérdida importante. Aquí en esta parte de este libro está la conclusión de lo que pasó. Desde aquí está. Dice, sin embargo, su legado es muy importante. Las obras de estos autores siguen siendo estudios hoy en día, no solo por su valor literario, sino por su crítica social, su reflexión sobre lo que significaba ser español y su invocación estético en la forma de escribir. En conclusión, la generación del 98 fue clave para entender la literatura de España, aunque como grupo dejó de existir, su influencia permanece viva. Gracias a ellos, nosotros como jóvenes nos dejó un legado, ¿cierto? Que es como, digamos, estos libros que nos dejan ellos. Y pues yo como joven literario me identifico como generación del 98, ya que
yo puedo expresar, gracias a estos libros, me puedo expresar a la gente qué es lo bueno para leer y qué no es bueno para leer. Digamos, porque hay libros que no te construyen algo bueno, sino que algo malo. Entonces, invito a los jóvenes a que lean y se expresen más con la literatura. Y pues, gracias a estos libros nos dejan un legado. Bueno, gracias por explicarme el final de la generación del 98. Un gusto, Juan. Ramón María del Valle Inclán fue uno de los escritores más influyentes y originales de la literatura española del siglo XX. Nacido en 1866 en Galicia, España, fue un autor polifacético que destacó en la narrativa, el teatro y la poesía. En 1899, Valle Inclán perdió su brazo izquierdo tras una pelea en un café de Madrid. Este hecho marcó su vida y le dio su estética de caballero bohemio con capa y bastón, convirtiendo su discapacidad en símbolo de su carácter excéntrico y único en la literatura española. Su estilo único, cargado de simbolismo y con una profunda crítica social, lo convirtió en una figura central de la generación del 98. Aunque comenzó su carrera literaria dentro del modernismo, con el tiempo desarrolló su propio estilo, conocido como esperpento, una forma de ver y representar la realidad de manera grotesca y deformada. El esperpento fue la respuesta de Valle Inclán a la crisis de valores en la sociedad española de su época. A través de personajes y situaciones exageradas y absurdas, el autor mostró una España decadente y llena de contradicciones, haciendo una sátira despiadada de la política, la religión y las costumbres de la época. Obras como Luces de Bohemia y Martes de Carnaval son ejemplos clave de este estilo, en las que el autor refleja la tragedia y el absurdo de la condición humana y en las que denuncia con ironía la hipocresía de la sociedad. A lo largo de su vida, Valle Inclán cultivó una imagen extravagante y rebelde, con una apariencia distintiva y una personalidad excéntrica. Fue un hombre apasionado por el arte y la libertad, que vivió al margen de las normas sociales de su tiempo. Su legado sigue vivo en la literatura y el teatro contemporáneo, y su visión crítica y vanguardista continúa siendo una referencia para aquellos que buscan cuestionar las realidades establecidas.